El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la base naval mientras el comandante Jake Morrison se ajustaba el uniforme de gala por última vez. Hoy se conmemoraba el 10º aniversario de la Operación Tormenta del Desierto, y las familias de los héroes caídos se habían reunido para honrar su memoria. Jake había presidido muchas ceremonias similares, pero esta se sentía diferente. El peso del mando, los rostros de los hombres que había perdido y el interminable ciclo de dolor parecían más pesados hoy. Sarah Chen estaba de pie al final de la multitud, con las manos firmemente entrelazadas. No había planeado venir. Durante 3 años, había evitado los eventos militares, cualquier cosa que le recordara la vida que una vez conoció. Pero algo la había atraído hasta allí hoy. Quizás la necesidad de cerrar un ciclo que nunca había encontrado. Llevaba un sencillo vestido negro, con su largo cabello oscuro recogido hacia atrás, dejando al descubierto los delicados pendientes de plata que su hermano le había regalado en su 18º cumpleaños. La ceremonia comenzó con el ritual habitual de presentaciones de banderas y discursos. Jake habló con autoridad experta sobre el sacrificio, el honor y la hermandad que unía a estos hombres. Su voz resonó entre la multitud reunida, firme y fuerte. Pero Sarah notó algo más en su tono. Había una crudeza, una emoción apenas contenida que denotaba una pérdida personal más que un deber profesional. Mientras Jake leía los nombres de los caídos, Sarah contuvo la respiración. El suboficial de primera clase Michael Chen. El nombre de su hermano parecía flotar en el aire, y sintió una opresión familiar en el pecho. Había venido para escuchar su nombre pronunciado con honor una vez más, para conectarse con el recuerdo que todos parecían atesorar mientras ella luchaba con la culpa y las preguntas sin respuesta. Tras los actos formales, los familiares se acercaron al muro conmemorativo donde fotos y objetos personales formaban un santuario para los fallecidos. Sarah dudó, observando a otras familias compartir historias y consolarse mutuamente. Siempre se había sentido como una extraña en estas reuniones. La hermana que no había apoyado la carrera militar de su hermano, que había discutido con él antes de su último despliegue, Jake la notó apartada de los demás. Había algo en su postura, en su forma de mantenerse con un control cuidadoso, que le recordaba su propia lucha contra el dolor. Había aprendido a leer a la gente, a reconocer a quienes portaban heridas invisibles. A medida que la multitud se dispersaba, se encontró caminando hacia ella. «Disculpe», dijo Jake con suavidad. «No creo que nos conozcamos. Soy el comandante Morrison». Sarah se giró y Jake se sintió impactado por la intensidad de sus ojos oscuros. Había dolor en ellos, pero también inteligencia y una fuerza que parecía difícil de superar. «Sarah Chen», dijo en voz baja. «Soy la hermana de Michael». El nombre, cito textualmente, golpeó a Jake como un golpe físico. Michael Chen había sido uno de los miembros de su equipo, un joven marinero con una risa contagiosa y una lealtad inquebrantable. Jake recordó el día que lo perdieron, el artefacto explosivo improvisado que lo cambió todo. También recordó la notificación a la familia, la hermana que figuraba como pariente más cercano pero que no había estado presente en el funeral. Michael era un marinero excepcional, dijo Jake, con la voz más suave. Salvó 3 vidas el día que lo perdimos. Hablaba de ti a menudo. La compostura de Sarah flaqueó un poco. Lo hizo. Estaba orgulloso de ti. Dijo que su hermana iba a cambiar el mundo, a hacerlo mejor que el que estábamos viviendo. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, absortos en el recuerdo de un joven que había unido sus mundos tan diferentes. Sarah miró hacia el muro conmemorativo donde la foto de Michael le sonreía, congelada en el tiempo a sus 22 años. Debería irme, dijo Sarah de repente. Solo volví en mí. No sé por qué vine. ¿Te gustaría ver algo?, preguntó Jake impulsivamente. Michael dejó algunas pertenencias personales. Cada miembro de su equipo guardaba algo, pero hay objetos que deberían ir a la familia. Sarah dudó. Había evitado ocuparse de las pertenencias de Michael, dejando esa dolorosa tarea a su tía. Pero algo en la actitud de Jake, el genuino respeto en su voz al hablar de su hermano, la hizo asentir. Jake la condujo a su oficina, una habitación sencilla decorada solo con citaciones de la unidad y algunas fotos personales. De un cajón cerrado con llave, sacó una pequeña caja de madera. Estaban en su equipo, explicó Jake. Cosas que llevaba para la suerte, para el recuerdo. Dentro de la caja,
Sara encontró objetos que la hicieron llorar. Una foto de su familia de su graduación universitaria, una carta que le había escrito durante el entrenamiento básico y un pequeño colgante de jade que le había regalado su abuela. Pero fue este último objeto el que la dejó sin aliento, un papel doblado con su propia letra. Un poema que había escrito sobre la pérdida y la esperanza durante un momento particularmente difícil de su vida. ¿Llevaba esto?, preguntó, con la voz quebrada en el casco, confirmó Jake. Dijo que le recordaba por qué luchaba. La compostura de Sara, cuidadosamente mantenida, finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido durante 3 años brotaron en tropel, y Jake se encontró ofreciendo consuelo a esta desconocida que cargaba con el mismo dolor que él conocía tan bien. Mientras lloraba, notó algo que le cortó la respiración. Cuando Sara se secó las lágrimas, la manga de su vestido se movió, revelando un tatuaje en la parte interior de su muñeca. Era un diseño pequeño, elegante en su simplicidad, pero Jake lo reconoció al instante. Era una insignia de una unidad militar, pero no de ninguna rama del servicio regular. Esta era la marca de una unidad clasificada, tan secreta que Jake solo la había visto una vez antes, durante una operación conjunta que había salido terriblemente mal 5 años antes. El tatuaje era idéntico al que llevaba un agente que le había salvado la vida a Jake durante esa misión. Apareció de la nada, eliminó a 3 combatientes enemigos con precisión quirúrgica y desapareció con la misma rapidez. Nunca había visto su rostro con claridad, nunca había aprendido su nombre, pero nunca había olvidado el tatuaje ni la deuda que tenía con ella. Jake miró la muñeca de Sara, con la mente dando vueltas. La mujer que lo había salvado, se aclara la garganta, la agente fantasma a la que nunca había podido rastrear, era la hermana de Michael Chen. La hermana que Michael había descrito como trabajadora de consultoría internacional, una tapadera que Jake ahora entendía que ocultaba una verdad mucho más peligrosa. Sara notó su repentina inmovilidad y siguió su mirada hasta su tatuaje expuesto. El color desapareció de su rostro al comprender lo que él había visto. Rápidamente se bajó la manga, pero ya era demasiado tarde. El reconocimiento en los ojos de Jake era inconfundible. Yakarta, dijo Jake en voz baja. Hace 5 años, en el distrito de almacenes. Sara abrió los ojos de par en par. Había salvado a mucha gente a lo largo de los años, pero recordaba esa misión con claridad. El comandante de los Navy SEALs que había sido capturado, torturado y marcado para su ejecución. Estaba en el país en una misión no relacionada cuando llegó la orden de extracción. Entró sola, eliminó las amenazas y lo sacó. Nunca miró atrás, nunca se preguntó por el hombre que había salvado. «Eras tú», susurró. El aire entre ellos parecía cargado con el peso de esta coincidencia imposible. Jake, el comandante que había guiado a su hermano a su batalla final. Sara, la agente fantasma que había salvado la vida de Jake sin que él supiera jamás su identidad. 2 personas unidas por la pérdida, la culpa y ahora por el descubrimiento de una conexión que ninguno esperaba. «Tengo que irme», dijo Sara bruscamente, levantándose y retrocediendo hacia la puerta. La revelación había roto la distancia que había mantenido con el mundo militar de su hermano. Había pasado 3 años culpando a Jake y a hombres como él por la muerte de Michael, sin saber que ella y Jake compartían una historia anterior al servicio de su hermano. «Sara, espera», llamó Jake. Pero ella ya se había ido, dejándolo solo con la caja de madera y la asombrosa certeza de que la mujer que había buscado a través de 2 continentes había estado allí todo el tiempo, cargando con su propia carga de dolor y culpa. Afuera, Sara estaba sentada en su coche, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. El tatuaje que se había hecho en honor a su servicio encubierto. La marca que mantenía oculta al mundo acababa de revelar su secreto más profundo a la única persona a la que culpaba por la muerte de su hermano. La ironía era casi insoportable. Había salvado la vida del hombre al que consideraba responsable de perder a la persona que más amaba en el mundo. Mientras se alejaba de la base naval, la mente de Sara se llenaba de preguntas e implicaciones. La vida cuidadosa que había construido tras dejar la comunidad de inteligencia. La existencia tranquila que la había ayudado a sanar de repente parecía frágil e incierta. Había acudido a la ceremonia buscando un cierre, pero en cambio había abierto la puerta a un pasado que creía enterrado a salvo. Mientras tanto, Jake permanecía en su oficina, contemplando el muro conmemorativo donde la foto de Michael le devolvía la sonrisa.
Las palabras del joven marinero resonaban en su memoria. Mi hermana va a cambiar el mundo, señor. Es la persona más fuerte que conozco. Ahora, Jake comprendía el significado más profundo de esas palabras. Michael no solo se había sentido orgulloso de la fuerza de su hermana, se había sentido orgulloso de su servicio. Un servicio tan reservado que ni siquiera él podía hablar de él directamente. El peso de este descubrimiento se apoderó de Jake como una presencia física. La mujer que le había salvado la vida, cuya habilidad y coraje le habían dado años que de otro modo no habría tenido. Era la hermana de un hombre que murió bajo su mando. La complejidad de la situación parecía casi orquestada por el destino. Una broma cruel que conectó sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Al caer la noche sobre la base naval, Jake tomó una decisión. No podía dejar que Sarah volviera a desaparecer. No cuando quedaban tantas cosas por decir. Tanto que ambos necesitaban comprender. Él tenía recursos, conexiones, maneras de encontrar a alguien que no quería ser encontrado. Por primera vez en meses, tenía una misión que se sentía personal, urgente y necesaria. La intersección de sus dos historias apenas comenzaba, y Jake presentía que sus mundos cuidadosamente construidos estaban a punto de cambiar de maneras que ninguno de los dos podía predecir. La ceremonia conmemorativa había terminado, pero para Jake y Sarah, algo mucho más complejo y emotivo apenas comenzaba. Pasaron 3 días antes de que Jake la encontrara. Sarah había regresado a su apartamento en la ciudad, pensando que la distancia la ayudaría a procesar lo sucedido. Había construido una vida tranquila como traductora para empresas internacionales, usando sus habilidades lingüísticas y su conocimiento cultural de una manera que la hacía sentir segura y alejada de su mundo anterior. Pero Jake tenía muchos recursos y su fachada civil, aunque exhaustiva, no estaba diseñada para ocultarla de alguien con su nivel de acceso. La encontró en la pequeña cafetería donde trabajaba casi todas las mañanas traduciendo documentos para una organización de derechos humanos. Sarah levantó la vista de su portátil y vio a Jake de pie junto a su mesa, con aspecto incómodo pero decidido. Vestía de civil, pero su porte militar era inconfundible. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja. Sarah estudió su rostro, percibiendo la misma lucha con la emoción que había vislumbrado en la ceremonia. Tras un largo momento, asintió con la cabeza hacia la silla vacía frente a ella. Jake se sentó con cuidado, como si movimientos repentinos pudieran hacerla desaparecer de nuevo. Sé que no quieres verme, empezó. Pero hay cosas que tenemos que hablar, ¿cómo? La voz de Sarah era cuidadosamente controlada. Pero Jake podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos agarraban su taza de café. Yakarta. Michael, el hecho de que me salvaste la vida antes de saber que existía tu hermano. Sarah cerró el portátil y se recostó en la silla. ¿Qué quieres, comandante?, preguntó Jake con sencillez. Y darte algo de verdad a cambio. Tengo que. H6 en constantes como extremo A. Durante la siguiente hora, en el ajetreado anonimato de la cafetería, 2 personas que habían vivido con secretos comenzaron a compartirlos. Jake le contó a Sarah sobre la noche en que Michael murió, los detalles que no habían estado en los informes oficiales. Como Michael se había ofrecido como voluntario para la parte más peligrosa de la misión. Como había insistido en regresar por un compañero herido, incluso cuando Jake le ordenó que se quedara. Como las últimas palabras de Michael habían sido sobre asegurarse de que su hermana supiera que estaba orgulloso de ella. Sarah escuchó con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Durante 3 años, había cargado con la culpa de su última conversación. Una discusión sobre los peligros del servicio militar y si las misiones valían la pena. Había estado enojada porque Michael se había ofrecido como voluntario para otro despliegue. Preocupada de que estuviera desperdiciando su vida por conceptos abstractos como el honor y el deber. ¿Murió tratando de salvar a alguien?, preguntó en voz baja. Tommy Rodríguez, 20 años, de Phoenix. Está vivo hoy gracias a lo que hizo Michael. Sarah asimiló esta información, sintiendo un cambio en la narrativa que había construido sobre la muerte de su hermano. La pérdida sin sentido que había lamentado comenzaba a tomar una forma diferente, una que se alineaba más con el hermano que había conocido y amado. Ahora háblame de Yakarta, dijo Jake con dulzura. Sarah guardó silencio un buen rato, mirando por la ventana la concurrida calle.
Finalmente, empezó a hablar, en voz baja y mesurada. Le contó la llamada que la había distraído de su misión principal. La información que sugería que un militar estadounidense estaba retenido en un complejo de almacenes. Había tenido 48 horas para planificar y ejecutar la extracción antes de que trasladaran a su objetivo a un lugar más seguro. Entré sola, dijo. Se suponía que era una misión de reconocimiento, pero cuando vi tu estado, supe que no había tiempo para esperar refuerzos. Jake recordaba fragmentos de esa noche, el dolor, la certeza de que iba a morir, y luego la repentina aparición de una figura con equipo táctico negro que se movía con una precisión letal. Sus captores habían sido eliminados tan rápida y silenciosamente que Jake se preguntó si había alucinado todo el rescate. Me sacaste, dijo. El recuerdo se hacía más claro ahora. 3 kilómetros a través de territorio hostil. No. Estuviste consciente la mayor parte del tiempo. Respondió Sara. Delirante, pero consciente. No dejabas de hablar de tu equipo, de asegurarte de que salieran sanos y salvos. Nunca pude darte las gracias. No fue por eso que lo hice. Se quedaron sentados en silencio, ambos procesando la extraña circularidad de su conexión. La mujer que le había salvado la vida a Jake era la hermana del hombre que murió bajo su mando. Parecía algo de una historia demasiado casual para ser real, pero innegablemente cierta. Hay algo más, dijo Jake. Finalmente, sobre la misión donde murió Michael. Había información que no teníamos. Posiciones enemigas que no estaban en los informes. Caímos en una emboscada. La atención de Sara se agudizó. ¿Qué clase de fallo de inteligencia? Del tipo que me hace preguntarme si alguien quería que fracasáramos. Jake llevaba 3 años con esta sospecha, pero nunca había podido demostrarla. La misión se había visto comprometida desde el principio, pero la investigación oficial la había achacado a la mala suerte y a una mejor inteligencia enemiga. El instinto de Jake le decía lo contrario, pero sin pruebas, sus sospechas se quedaron en eso. Sara se inclinó hacia adelante, dominada por su formación profesional. ¿Crees que la misión fue saboteada? Creo que alguien en la cadena de inteligencia quería que cierta información cayera en manos enemigas. Michael y otros 2 murieron ocultándolo. Esta revelación golpeó a Sara como un puñetazo. La idea de que su hermano pudiera haber muerto no al servicio de su país, sino como daño colateral en el juego de otro, le devolvió toda la ira que tanto se había esforzado por procesar. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Fragmentos, inconsistencias, nada que pudiera sostenerse en una investigación formal. Sara guardó silencio un largo rato, y Jake pudo ver cómo trabajaba su mente. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos, una dureza que le recordó a la gente que le había salvado la vida. Quiero ver todo lo que tienes, dijo. Sara, esta no es tu lucha. Se convirtió en la mía el día que murió mi hermano. Y tengo recursos que tú no tienes. Jake estudió su rostro, viendo la determinación de la que Michael había hablado tantas veces. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Si estoy en lo cierto, estamos hablando de personas con mucho poder y menos escrúpulos que cualquiera de nosotros. Entonces más nos vale ser más inteligentes que ellos. Durante las semanas siguientes, Jake y Sara comenzaron a trabajar juntos en secreto. Jake proporcionó acceso a archivos militares e informes posteriores a la acción, mientras que Sara usó sus contactos de inteligencia para investigar el lado civil de la operación. Lo que encontraron fue una red de corrupción que se extendía desde contratistas privados hasta altos funcionarios del Pentágono. La misión que había matado a Michael había sido diseñada para entregar información específica a las fuerzas enemigas. Información que comprometería las operaciones de un contratista rival en la región. Michael y sus compañeros habían sido activos prescindibles en una guerra económica mayor que se libraba a la sombra de operaciones militares legítimas. Al trabajar juntos, Jake y Sara descubrieron que formaban un equipo eficaz. La precisión militar y el pensamiento estratégico de Jake se complementaban. El entrenamiento de inteligencia y las habilidades lingüísticas de Sara. Más importante aún, encontraron consuelo en la mutua comprensión de la pérdida y el deber. Pero su investigación no pasó desapercibida. El apartamento de Sara fue asaltado. Aunque no se llevaron nada de valor, Jake recibió advertencias extraoficiales sobre ciertas líneas de investigación.
Se dieron cuenta de que se estaban acercando a algo por lo que la gente estaba dispuesta a matar para proteger. Necesitamos ayuda, dijo Sarah durante una de sus sesiones de planificación nocturnas. Alguien con más autoridad que cualquiera de nosotros. Jake había estado pensando lo mismo, pero la confianza era un lujo que no podían permitirse. Cualquiera en los canales oficiales podía verse comprometido y un paso en falso acabaría con su investigación y posiblemente con sus vidas. Tengo una idea, dijo Sarah lentamente, pero no te va a gustar. Le habló a Jake del almirante Catherine Hayes, una oficial de inteligencia naval que había sido mentora de Sarah durante sus primeros años en la comunidad de inteligencia. Hayes tenía reputación de integridad y el poder suficiente para protegerlos si las cosas salían mal. El problema, continuó Sarah, es que acercarme a ella significa revelar mis antecedentes a alguien del estamento militar. Si esto sale mal, mi tapadera quedará al descubierto para siempre. Jake comprendió la magnitud de lo que sugería. Sarah se había forjado una vida al margen del mundo de la inteligencia, una existencia segura que se destruiría si su identidad llegaba a manos de la gente equivocada. No tienes que hacer esto, dijo. Podemos encontrar otra manera. Sarah miró las fotografías que habían extendido sobre la mesa de la cocina de Jake. Imágenes de Michael y los otros 2 hombres que murieron en la emboscada. Sí, me las merezco. Merecen justicia, y somos los únicos que podemos dársela. La decisión de contactar con el almirante Hayes sería un punto de inflexión, no solo en su investigación, sino en su relación. Trabajar juntos había creado un vínculo entre Jake y Sarah que iba más allá de la pérdida compartida y la deuda mutua. Habían encontrado el uno en el otro a alguien que comprendía el peso de los secretos y el coste del servicio. Pero mientras se preparaban para contactar con Hayes, tanto Jake como Sarah intuían que estaban cruzando una línea sin retorno. La vida tranquila que Sarah había construido estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la justicia. Y la carrera militar de Jake podría no sobrevivir a las revelaciones que estaban a punto de revelar. La ceremonia conmemorativa que los había unido parecía una eternidad. Lo que había comenzado como un intento de Sarah por cerrar un ciclo se había convertido en una misión que pondría a prueba todo lo que creían sobre el honor, la lealtad y el precio de la verdad. Y en el centro de todo estaba el creciente reconocimiento de que habían encontrado algo el uno en el otro que ninguno esperaba. Una compañera que comprendía la carga de vivir con secretos, y tal vez la posibilidad de un futuro basado en la verdad en lugar de las mentiras cautelosas que habían definido sus vidas separadas. Mientras se preparaban para reunirse con el almirante Hayes, Jake miró a Sarah y vio no solo a la mujer que le había salvado la vida o a la hermana de un héroe caído, sino a alguien de quien se estaba enamorando. A pesar de las circunstancias imposibles que los unieron, la comprensión fue emocionante y aterradora a la vez, añadiendo otra capa de complejidad a una situación ya de por sí peligrosa. La investigación estaba a punto de dar un giro dramático, y tanto Jake como Sarah presentían que, una vez terminada, sus vidas no volverían a ser las mismas. La almirante Catherine Hayes los recibió en una instalación segura a las afueras de Washington. Su cabello plateado y su mirada penetrante inspiraban respeto inmediato. Sarah no había visto a su antigua mentora en 4 años, pero su reputación de ser capaz de sortear las tonterías burocráticas no había disminuido. Jake se sintió impresionado por la evidente confianza entre las 2 mujeres, una confianza que había sobrevivido a la salida de Sarah del servicio activo. Muéstrenme lo que tienen, dijo Hayes sin preámbulos, acomodándose en una silla frente a Jake y Sarah en la estéril sala de conferencias. Durante las 3 horas siguientes, expusieron sus pruebas, registros financieros que mostraban pagos sospechosos, registros de comunicación con lagunas convenientes, y lo más incriminatorio, un patrón de fallos de inteligencia que había beneficiado al mismo grupo de contratistas privados. Hayes escuchaba sin interrupciones, tomando notas ocasionales en una tableta segura. Esto es más grande de lo que crees, dijo Hayes finalmente. Lo que has descubierto es solo un tentáculo de algo que se extiende al Congreso, al Pentágono y a varias agencias federales. Jake sintió que se le encogía el corazón. Si la corrupción estaba tan extendida, sus posibilidades de encontrar justicia parecían escasas. Pero Hayes no había terminado. Por suerte, no son los únicos que han estado investigando esto. Llevamos 18 meses construyendo un caso, pero necesitábamos a alguien dentro de las operaciones militares para aportar las piezas que faltaban.
Explicó que un grupo de trabajo conjunto de investigadores militares y fiscales federales había estado desentrañando poco a poco la red de corrupción. Las pruebas de Jake y Sarah proporcionaban el vínculo crucial entre los delitos financieros y los fallos operativos que habían costado vidas. Podemos protegerte, le dijo Hayes a Sarah. Pero significa volver al redil. Tu vida civil termina hoy. Sarah miró a Jake, viendo su propio miedo reflejado en sus ojos. Ambos sabían que este momento llegaría. Pero saberlo y experimentarlo eran cosas diferentes. La vida tranquila que había construido, la distancia cautelosa con su pasado, estaba a punto de desaparecer. ¿Y el comandante Morrison?, preguntó Sarah. Su testimonio será crucial, pero estará protegido por los canales oficiales. Tú eres diferente. Las personas a las que perseguimos tienen recursos que llegan hasta las fuerzas del orden civiles. Necesitas protección militar. Jake extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Sarah, un gesto que no pasó desapercibido para Hayes. Estamos juntos en esto, dijo en voz baja. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de declaraciones, reuniones secretas y una cuidadosa coordinación con los fiscales. Sarah se vio reincorporada temporalmente al servicio activo, aunque su asignación estaba clasificada a niveles que no existían oficialmente. Jake continuó con sus tareas habituales mientras trabajaba en secreto con los investigadores para desentrañar el lado operativo de la conspiración. Su relación se profundizó durante este periodo, forjada en el crisol del peligro y el propósito compartidos. Encontraban momentos robados juntos entre las sesiones informativas y las comparecencias judiciales. Descubrieron que su conexión iba mucho más allá de su dolor compartido y su deuda mutua. La aguda inteligencia de Sarah complementó el firme liderazgo de Jake, mientras que su inquebrantable integridad le proporcionó algo que no se había dado cuenta de que buscaba, alguien en quien confiar plenamente. La investigación culminó en una serie de arrestos dramáticos que acapararon titulares en todo el país. 3 funcionarios del Pentágono, 2 miembros del Congreso y los ejecutivos de una importante contratista de defensa fueron acusados de conspiración, fraude, y en el caso de los oficiales militares, incumplimiento del deber, con resultado de muerte. El alcance de la conspiración conmocionó incluso a los observadores más experimentados de Washington. Jake testificó ante una sesión a puerta cerrada del Congreso sobre los fallos operativos que habían matado a Michael y a sus compañeros. Su detallado relato de los fallos de inteligencia y las circunstancias sospechosas que rodearon la misión proporcionó una corroboración crucial de las pruebas financieras. El testimonio de Sarah, transmitido a través de un enlace de video seguro para proteger su identidad, llenó las lagunas sobre cómo la información había sido manipulada y transmitida a las fuerzas enemigas. El juicio duró 8 meses, durante los cuales Jake y Sarah vivieron bajo constante protección. El estrés fue enorme, pero también los obligó a confrontar sus sentimientos mutuos, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Descubrieron una profunda conexión que los sorprendió a ambos. Nunca esperé esto, le dijo Sarah a Jake durante una de sus raras tardes tranquilas juntos en la casa de seguridad. Cuando fui a esa ceremonia conmemorativa, pensé que me despedía del mundo de Michael para siempre. En cambio, tú lo salvaste, respondió Jake. Y quizá tú también me salvaste. Estaban sentados en el porche de la remota cabaña donde se habían alojado, viendo la puesta de sol sobre las montañas. Parecía surrealista después de meses de tribunales y procedimientos legales. Este momento de paz en medio de sus complicadas vidas. ¿Qué pasará cuando esto termine?, preguntó Sarah. Cuando los juicios terminen y los titulares pasen a otra cosa. Jake había estado lidiando con la misma pregunta. Su carrera militar sobreviviría al escándalo, pero no estaba seguro de querer seguir con lo mismo. La investigación le había demostrado lo fácil que era corromper el sistema, como los hombres y mujeres bajo su mando podían convertirse en peones en el juego de otros. He estado pensando en un traslado, dijo. Inteligencia militar. Trabajando con gente como Hayes para asegurar que esto no vuelva a suceder. Sarah sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que le había visto en meses. Eso parecía algo que Michael aprobaría. Los juicios terminaron con condenas para todos. La conspiración estaba desmantelada. Los funcionarios corruptos estaban tras las rejas y se implementaron nuevos procedimientos de supervisión para prevenir abusos similares. Se había hecho justicia, pero la victoria se sintió vacía tanto para Jake como para Sarah.
Ninguna satisfacción legal podría traer de vuelta a Michael y a los otros hombres que murieron. El servicio conmemorativo por los 3 hombres asesinados en la emboscada se celebró 6 meses después de que terminaran los juicios. Esta vez, el servicio fue diferente. Las familias sabían la verdad sobre cómo habían muerto sus hijos y hermanos, y se percibía una sensación de cierre que se había echado de menos en ceremonias anteriores. Sarah estuvo junto a Jake mientras pronunciaba el panegírico. Ya no se escondía entre la multitud. Vestía su uniforme de gala por primera vez en años. Sus cintas de servicio contaban una historia que pocas personas comprenderían del todo. El tatuaje en su muñeca ya era visible. Ya no era un secreto que tuviera que ocultar. Tommy Rodríguez, el hombre al que Michael había salvado con su vida, se acercó a ellos después de la ceremonia. Ya era mayor, estaba casado y tenía una hija pequeña a la que había llamado Michelle, en honor al hombre que le había dado la oportunidad de vivir. Quiero que sepas, le dijo a Sarah, que no pasa un día sin que piense en lo que hizo tu hermano. Él me dio todo lo que tengo ahora. Sarah lo abrazó, encontrando paz al saber que el sacrificio de Michael tenía un significado más allá de la política y la corrupción que rodearon su muerte. Su hermano había muerto intentando salvar a alguien, tal como había vivido, intentando mejorar el mundo para sus seres queridos. Jake aceptó un puesto en inteligencia militar, trabajando directamente con el almirante Hayes para reformar los procedimientos de supervisión que habían fracasado de forma tan catastrófica. Sarah decidió quedarse en la comunidad de inteligencia, pero en un puesto centrado en prevenir el tipo de corrupción que habían descubierto. Se casaron un año después en una pequeña ceremonia a la que asistieron sus familias y la unida comunidad de profesionales militares y de inteligencia que comprendían los desafíos únicos de su mundo compartido. La foto de Michael reposaba en la mesa junto al pastel de bodas, y Sarah sintió su presencia entre quienes honraban su memoria. Su relación se cimentaba sobre una base que pocas parejas podían comprender: traumas compartidos, respeto mutuo y la certeza de haber luchado juntos por algo más grande que ellos mismos. Encontraron el amor en medio del dolor y descubrieron que a veces las conexiones más inesperadas son las más fuertes. 5 años después de la ceremonia conmemorativa que los unió, Jake y Sarah crearon una fundación en nombre de Michael, brindando apoyo a las familias de militares caídos en combate. Trabajaron juntos para garantizar que familias como la de Michael nunca más se quedaran sin respuestas sobre cómo habían muerto sus seres queridos. Sarah reflexionaba a menudo sobre el extraño camino que los había unido. Había asistido a esa ceremonia conmemorativa con la intención de despedirse del mundo de su hermano, pero en cambio había encontrado su lugar en él. El tatuaje que le reveló su secreto a Jake se convirtió en un símbolo de cómo las conexiones ocultas podían moldear vidas de maneras inesperadas. Jake aprendió a ver su rol no solo como comandante de hombres, sino como guardián de la confianza que los militares depositaban en sus líderes. La investigación le había enseñado que el honor y la integridad requerían una vigilancia constante, no solo en combate, sino también en las batallas burocráticas que determinaban cómo se libraban y ganaban las guerras. Su historia de amor era poco convencional, nacida de la tragedia y forjada en la búsqueda de la justicia. Pero también era profundamente humana, un testimonio del poder de un propósito compartido y la comprensión mutua. Habían encontrado el uno en el otro no solo amor romántico, sino una pareja que comprendía el peso del servicio y el costo de proteger a los demás. La ceremonia conmemorativa que lo inició todo se convirtió en una tradición anual para ellos. Un día para honrar no solo a Michael y a los demás héroes caídos, sino también la compleja trayectoria que los había unido. Sarah ya no estaba al borde de la multitud, sino junto a Jake, mientras recordaban al joven cuya vida y muerte habían conectado sus historias separadas en algo más grande y significativo de lo que ninguno de los dos había imaginado posible. Al final, Sarah había llegado a observar el mundo de su hermano, pero había encontrado su propio lugar en él. Y en Jake, había encontrado a alguien que comprendía que el amor y la pérdida, el deber y el sacrificio no eran fuerzas opuestas, sino partes complementarias de una vida al servicio de algo más grande que uno mismo. El tatuaje que había sorprendido a Jake al reconocerlo se había convertido en un puente entre su pasado y su futuro. Un recordatorio de que a veces las conexiones más importantes son las que nunca vemos.